Albert Einstein dijo, educar con el ejemplo no es una manera de educar, es la única. Cuando leí esta frase me puse a reflexionar mucho porque muchas veces como mamás pensamos que únicamente con decirle a nuestros hijos, no hagas esto, no grites, no pegues, nuestros hijos lo van a entender. Pero realmente para que nuestros hijos lo aprendan, debemos mostrarles con nuestro propio ejemplo la forma en cómo deben actuar y cómo deben ser, porque ellos aprenden de lo que ven. Esta frase, más que enseñarnos a educar, es neurociencia pura, porque me llevó a entender muchas cosas del cerebro de nuestros hijos que nos van a permitir tener una claridad de cómo podemos actuar en ciertos momentos, porque ya estamos entendiendo que están aprendiendo de nosotras cuando nos ven y no de lo que le decimos. Mi nombre es Juliana Arango y quiero darte la bienvenida a Auténtica Mamá, una comunidad amorosa y consciente para que aprendas a liberarte de la culpa y empieces a criar desde la calma y desde el amor. Quiero darte la bienvenida a mi canal, que te suscribas y además que me sigas en mis demás redes sociales porque voy a estar compartiendo toda la información acerca de un reto que vamos a tener para que puedas iniciar tu 2026 desde la calma, que puedas vivir 7 días de expansión para que aprendas a habitarte con amor. Si tú eres de esas mamás que piensa que porque tú se lo dices a tu hijo, él ya debe hacer caso, ya debe atender lo que tú le estás diciendo, este video es para ti, porque te voy a contar cómo está funcionando el cerebro de tu hijo, porque esa frase de haz lo que yo te digo no está funcionando y porque si queremos criar desde el ejemplo debemos empezar a fijarnos en nosotras mismas. El cerebro de tu hijo funciona aprendiendo de lo que ven. O sea que todo lo que aprende es de lo que está observando. El cerebro de tu hijo tiene algo que son las neuronas espejo. Y estas neuronas espejo asumen que lo que están viendo es prácticamente como si ellos mismos lo estuvieran viviendo. Entonces, si tú estás gritando a tu hijo, si tú estás pegándole a tu hijo, obviamente él va a aprender que estas son herramientas o formas de actuar coherentes y que están bien. Por eso él las va a estar repitiendo y por eso va a actuar de esta forma contigo. Recuerda que las neuronas espejo lo que hacen es que lo llevan a repetir patrones, actitudes. Y si, por ejemplo, en medio del caos o del desborde emocional, tú en vez de gritar o pegarle, reaccionas respirando desde la calma o regulándote, eso también lo va a poder ver tu hijo. Y desde ese lugar también va a poder actuar cuando se enfrente a ese tipo de situaciones nuevamente contigo o con cualquier otra persona. El cerebro infantil o el cerebro de tu hijo, como es un cerebro que apenas está madurando, que apenas está entendiendo todo lo que está pasando, no es un cerebro que distinga entre un discurso o lo que le digas para que actúe bien, sino que su cerebro va a empezar a actuar y va a aprender desde lo que está viendo y desde lo que está observando. Por eso es tan importante que tú misma te empieces a revisar y que tú misma empieces a observar cómo estás actuando frente a tu hijo, cómo estás reaccionando con él, porque de esta misma forma él lo va a hacer contigo y con las demás personas. Yo a diario hablo con muchas mamás y a veces me dicen, es que yo le digo que no grite, pero gritan. Es que yo le digo que no me pegue, pero me sigue pegando. Y en ese punto es cuando yo les pregunto, ¿y tú cómo estás actuando? ¿Y tu hijo qué es lo que está viendo? ¿Y tu hijo cómo está viendo que tú te estás comportando? ¿Cómo está viendo que tú estás reaccionando con él? O si tienes hermanos, o si tiene hermanos, o si tienes tú otros hijos, ¿cómo está viendo tu hijo que estás reaccionando de esa forma con ellos? Por eso es que no funciona ese haz lo que te estoy diciendo. O por eso también a veces lo etiquetas como que es un desobediente o que no hace caso. Porque tu hijo no está aprendiendo lo que tú le dices. Su cerebro está aprendiendo de lo que está viendo, de lo que está observando. Si tú te hablas mal, tu hijo se va a hablar mal. Si tú reaccionas desde la rabia, tu hijo va a reaccionar desde la rabia. Si tú aprendes a regularte, gestionas sus emociones y ya no reaccionas, sino que permites que esa energía que se acumula en tu cuerpo cuando se activa alguna emoción
fluya de manera natural, tu hijo también lo va a hacer. Si actúas desde la calma, tu hijo también lo va a hacer. Si cuidas tu cuerpo, si cuidas tu alimentación, si meditas, tu hijo también lo va a hacer. Porque tu hijo está aprendiendo de lo que le muestras, de lo que ve todos los días. Su cerebro está entendiendo que todo eso que ve es como si él mismo lo estuviera haciendo. Así que por eso es que lo hace parte de él mismo y muchas veces no te funcionan ese haz las cosas como yo te digo, porque yo lo digo y ya. Porque entonces, ¿qué tan coherente está haciendo? Le estás pidiendo que no grite, pero tú gritas. Le estás diciendo que no explote, pero tú explotas. Le estás diciendo que no te pegue y tú le pegas. Entonces, tú debes ser coherente. Tú debes ser su mayor ejemplo y mayor referente, así como tus papás, tus educadores y tu familia lo fueron contigo. A lo mejor tú hoy estás repitiendo algún patrón que viviste en el pasado, pero tú eres responsable en este momento de romper con esos patrones, de romper con esas ideas y esas creencias que ya traías desde antes para hacerte responsable de tu vida y empezar a elegir criar de una manera diferente a tu hijo. Obviamente a veces va a ser incómodo y obviamente también vas a tener que enfrentarte a las demás personas que te rodean y que no entienden lo que haces. Pero una vez tú ya entiendas cómo funciona el cerebro de tu hijo, cómo funcionas tú como mamá, como mujer, y empiezas a entenderte a ti misma, a conocer cuáles son tus pensamientos, cuáles son esas emociones que están generando, cuáles son esas sensaciones que estás teniendo en tu cuerpo, créeme que todo a tu alrededor va a empezar a cambiar, porque ya tú vas a poder emitir un campo electromagnético que los está rodeando a los dos, que va a ser desde el amor, desde la calma, desde la paz, desde la tranquilidad, y tu hijo también lo va a sentir. Así que tú también te vas a dar el permiso de acompañarlo en esos momentos de caos y desbordes emocionales a que pueda gestionar sus emociones y a que pueda esa energía que se va acumulando en su cuerpo cada vez que hay algo afuera que no le gusta o que no va con lo que él quiere o lo que él cree, tú lo puedas estar acompañando en ese momento para que esa energía fluya de manera natural y no tengas que estar controlando o queriendo pegarle o gritarle para que haga silencio o para que te escuche o para que haga caso, simplemente porque ni siquiera tú misma sabes qué es lo que quieres, ni siquiera tú misma te escuchas, ni siquiera tú misma te habitas con amor y te pones como prioridad. Con esto no quiero decirte que tu hijo necesita una mamá perfecta, porque tú ya eres perfecta tal y como eres, sino que requiere o necesita que su mamá lo acompañe siendo una mujer coherente, que si se equivoca pueda reparar, que si se desborda pueda volver, para que le puedas enseñar que los errores no rompen el vínculo, sino que tú misma estás reparando ese vínculo para mostrarle que el amor es lo más importante, que cuando lo acompañas desde el corazón y desde lo que tú realmente eres, que es amor, todo puede ser diferente y así también le estás enseñando a él y le estás dando las herramientas a él o a ella para que cuando ya sean adultos puedan incorporarse de una manera consciente a la sociedad. Educar con el ejemplo no es que tengas que actuar para que tu hijo te vea haciéndolo, sino que es trabajar en ti. Porque si quieres enseñarle a tu hijo a que se calme cuando tiene un desborde emocional, tiene que verte a ti calmándose. Porque si quieres enseñarle a tu hijo a gestionar sus emociones, tiene que verte a ti gestionando también lo que tú estás sintiendo y regulándote. Y aquí es cuando digo que Albert Einstein tenía una completa razón con esa frase que te dije al principio, porque nosotras no educamos desde la perfección o buscando serlo, sino que aceptamos que ya somos perfectas tal y como somos y que cuando empezamos a mirarnos a nosotras mismas, trabajamos en nosotras, nos expandimos y nos habitamos con amor, de manera natural va fluyendo todo este tipo de comportamiento en ti. Y así tu hijo va a aprender con el ejemplo, mirándote, y no va a tener esa necesidad, o tú no vas a tener la necesidad de estarle diciendo a toda hora, no grites, no pegues, haz esto, haz lo otro, o todo tiene que hacerse como yo digo, sino que él va a estar viendo tú cómo estás reaccionando, tú cómo estás gestionándote y tú cómo te estás comportando con él, con las demás personas y en medio de la sociedad, para esa personita chiquitica que tienes allí a tu lado
pueda integrar todo eso que tú también eres y de esta forma actuar contigo y con los demás. Porque mamá, el ejemplo no se exige, se encarna. Y desde este lugar, tu hijo va a aprender a comportarse sin una sola palabra, solo viendo tú cómo estás reaccionando con él y con los demás.